Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno es siempre afirmarnos en la palabra. Amén. Yo creo que el Señor nos llamó a eso, no importando la situación. Así que ese Salmo 23 sigue siendo real para nuestras vidas en todo tiempo, en toda circunstancia. Y damos gracias al Señor por cada miércoles que me permite compartir con ustedes y con nuestro público, que siempre es un público que ama la palabra. Fíjate, yo creo que si algo el Señor nos ha bendecido en nuestro país es con gente que regularmente nos muestra que ama la palabra. Yo creo que cuando amamos la palabra podemos afirmarla en todas circunstancias de nuestra vida, incluyendo la que estamos viviendo en este tiempo. Y glorificamos al Señor por eso, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. La importancia de afirmar. Y esta Semana Santa que pasó, una de las cosas que nos recordaba era que Jesús le decía a los discípulos, les recuerdo que yo les había dicho que esto iba a ocurrir. Entonces, cuando vemos ese Dios que promete, que cumple, que es real y que afirma nuestra fe. Cuando Jesús resucitó, me gusta porque ocurre un evento trascendental, impresionante, pero él va a ese cuarto oscuro donde estaban los discípulos bien temerosos y les dice, mira, soy yo. Y se sentó hasta comer. Entonces nos muestra la realidad de nuestras dudas y cómo el Señor las vence con su poder, con su palabra y con la realidad de quienes podemos ser en Él. En este tiempo, a la altura del siglo XXI, siempre me he dirigido el tema anterior y todo lo que hacemos aquí en Nueva Vida. Trato de ser lo más responsable posible. A veces uno dice cosas que a alguno no le puede caer muy bien. Pero me ocupa, Nando, para ya mismo abrir las líneas para consejería pastoral, que este segmento, mi respeto por la clase médica no puede llegar a un nivel en que sustituya la confianza y la absoluta protección que la palabra de Dios nos provee. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en que, obviamente por las circunstancias del virus y todo lo que se sigue discutiendo con sus variantes, la clase médica está ocupando un lugar sin solicitarlo, se le ha dado. Por eso yo no culpo a ningún doctor. La sociedad, sin organizarse, le ha dado un nivel de credibilidad absoluta a la clase médica que se han convertido en los nuevos pastores. Y quien está dirigiendo a la Grey son los doctores, no los pastores. Lo digo con el mayor de los respetos. Y aunque la clase médica no usa la Biblia, usa la ciencia. Esa es su palabra, y no estoy en contra de la ciencia. Pero tenemos que tirar una línea como creyentes, ¿dónde estamos parados? Y creo peligroso para cualquier país del planeta que el respeto, la admiración, el agradecimiento que tenemos por la clase médica no traslade la confianza de la palabra de Dios al campo de lo científico y de lo médico. Y creo que eso hace rato está pasando. Y hago el comentario estrictamente por esa profunda preocupación como creyente, como ciudadano, como alguien que maneja un medio de comunicación, que lo que decimos aquí tiene un impacto. Pastor, pero me preocupa sobremanera que de repente usted como pastor y sus colegas pastores le estén hablando a la Grey y la Grey esté pensando, el doctor fulano de tal en tal medio me dijo tal cosa, él tiene más razón. La palabra de él tiene más peso, simplemente porque lo que estemos tratando es un asunto que tiene que ver con aspectos médicos. No sé si me estoy explicando bien. Y que esa línea es tan transparente, tan fina, que de repente la palabra de Dios nos lleva en una dirección y la clase médica nos lleva en otra dirección y trasladamos la confianza de Dios a los médicos. Y eso como una verdad absoluta permanente, yo creo que es sumamente peligroso. Yo creo que durante mucho tiempo, mientras ha ido aumentando la ciencia y mientras ha habido diversos estudios significativos e inclusive hombres y mujeres de Dios que han estado dentro del campo de las ciencias, es obvio que ha habido un entendimiento mayor de cómo funciona el ser humano, de las implicaciones médicas y todo este proceso. Pero creo que durante la mayor parte de este tiempo, el problema ha sido quizás el desbalance, porque yo creo que nosotros seguro que somos personas que entendemos y reconocemos la importancia de lo que es el conocimiento científico y de cómo se maneje, pero yo creo que cuando nos vamos al desbalance, donde entonces la fe se pone en juego, ahí es donde viene el conflicto.
Entonces yo creo que no es caminar de espaldas a esa realidad científica, pero tampoco es caminar agarrados como que nuestra fe está ponderada por eso. Entonces, porque en el pasado yo creo que nosotros como pastores, ahora hablo yo en mi carácter de pastor, cuando hay una circunstancia médica, yo creo que nosotros cargamos con ambos procesos. Seguro que no tenemos ningún inconveniente en que una persona vaya, sea cualquier circunstancia médica, vaya a un médico, busque la opinión de ese médico o inclusive un proceso de tratamiento, pero a la misma vez ejecutamos un proceso de fe y de oración y de creer, y sabemos que la mayoría de los médicos en un momento donde la ciencia y el conocimiento científico se detiene y ya no hay más nada, lo que hemos oído que los médicos dicen es, mira, aquí solo un milagro, solamente Dios puede hacerlo, y tenemos testimonios a través de los años de cómo ese milagro ha ocurrido y el Señor ha hecho cosas sorprendentes a través de la fe. Así que yo creo que la actitud debe ser la misma. Yo creo que con esta circunstancia, de alguna manera, esa línea se borró y hemos entendido como que hay una sola forma de ver el proceso. Y creo que debemos volver a esa visión balanceada, donde tenemos la palabra, tenemos la realidad de esa fe. Seguro que podemos tener un consejo médico, yo no estoy ni en contra para nada de eso, pero cuidado con borrar esa línea donde entendamos que hay perspectivas que son diferentes. Y vemos en la Escritura que, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que nos fascina esa historia, que tocó el manto de Jesús. Dice la Escritura que llevaba 12 años y que había gastado todo lo que tenía en médicos para que pudiera ser resuelta su situación, pero vimos el milagro que ocurre a través del poder de Jesús. Entonces yo creo que sí, seguro que seamos prudentes, seguro que creemos que hay unos tratamientos y damos gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a los médicos, y sabemos que hay muchos médicos que están en la profesión de medicina porque están llamados por el Señor para bendecir y para cuidar y para cubrir. Ahora, tengamos claro cuál es la perspectiva que tenemos que abrazar. En medio de estos procesos, seguro que tenemos fe, creemos en el Señor, creemos en que hay unos tratamientos que Dios ha dado sabiduría a los médicos para poder manejarlo. Ahora, una cosa no puede ir sobre la otra. Yo creo que tenemos que ser balanceados en ese proceso. Y ¿sabes algo? En medio de este año que ya ha pasado, han habido otras circunstancias, además del virus, que han sido letales, complicadas, difíciles, circunstancias que hemos tenido que seguir interviniendo como pastores dentro de esos procesos. Así que sé que es un tema que puede ser conflictivo, pero yo creo que el Señor nos llama a manejarlo con el balance correcto. Yo creo que Dios nos ha dado sabiduría para poder, seguro que manejamos el conocimiento científico, pero a la misma vez la sabiduría de Dios para vivir en fe. Yo por lo menos, yo llevo 22 años, llevo 21 años pastoreando y llevo 22 años como catedrático en la universidad. Así que yo he tenido que manejar regularmente, y catedrático del área de ciencias. Así que en ese aspecto es pastor y el área de las ciencias. Pues para mí no es un divorcio, esto es un matrimonio, es un proceso donde realmente yo veo a través de la ciencia cómo la mano poderosa de Dios está en medio de cualquier circunstancia, y es la mejor explicación cuando se le acaban las explicaciones al razonamiento científico. Así que en ese aspecto yo tengo que verlo desde ese punto de vista, confiar en que nuestro Dios está por encima de esas circunstancias, porque el principio de la sabiduría sigue siendo el temor a Dios. Así que yo creo que hay que seguir marcando el punto de una manera muy, muy correcta, muy sabia, seguro sin menospreciar la sabiduría o el conocimiento que pueda venir de un lado, pero tampoco dándole una preeminencia como si estuviera por encima de la fe que viene por el oír, por la palabra. Fuera de duda, se le ha estado dando. Sí.
Y aún así, o sea, no se entienda mi comentario como una pedrada a nadie, de nada, pero le pregunto, pastor, luego de 1 año y pico, ¿no resulta todavía un poco chocante ver a la gente declarar la sanidad del Señor en el servicio, pero con una mascarilla en la boca? Yo creo que ahí no estoy diciendo que se la quiten, lo que quiero decir es que extraño lo que estamos viviendo, ¿no? Es un tiempo bien extraño, pero me circunscribo a lo que muy bien decía Juan Carlos en la sección pasada, que el Señor nos llamó a ser ejemplo, a ser gente de paz y de orden. Entonces yo creo que en ese aspecto para mí no es incongruente. No es incongruente como no era incongruente ver a un Pablo que apelara al César. Y a decir que era un ciudadano romano para establecer su posición y su causa y poder llegar a otros lugares a predicar el evangelio. Así que en ese aspecto yo creo que hay cosas que parecería que son incongruentes, pero no lo son si la intención del corazón es la correcta. Porque puedes tener a alguien también sin mascarilla que esté entonces ejecutando algo incorrectamente porque está manejando algo desde su corazón que trae una rebeldía hacia el proceso que estamos viviendo. Yo creo que pues a paz nos llamó el Señor, pero para mí no es incongruente ver una persona que realmente tiene fe y además sigue las reglas y el ordenamiento que se ha establecido. Obviamente, siempre y cuando ese ordenamiento no llegue al punto que vaya a socavar o a chocar con la libertad que yo tengo de honrar al Señor, la libertad religiosa que hemos logrado. Así que yo creo que por eso es que esa línea no se puede borrar. Tenemos que tener una línea bien clara. Y percibes que el colectivo, la iglesia como un colectivo sigue teniendo la misma fe en medio de todo este proceso. Mira, yo creo... Obviamente, yo no puedo hablar de la iglesia de Puerto Rico, ¿verdad? Yo no puedo atribuirme esa autoridad. Yo puedo hablar de los que tengo cerca. Y de los que tengo cerca en mi comunidad de fe, nosotros básicamente durante este año le damos gracias al Señor porque hemos permanecido en un proceso y un proyecto de servir a la comunidad. Este mes pasado nosotros estuvimos todavía repartiendo compras a las comunidades, bendiciendo a la gente. Teníamos nuestra mascarilla puesta, pero orábamos por la gente, le repartíamos compras, servíamos a las comunidades, a nuestro alrededor. Nuestra iglesia salía de forma regular y sale todo el tiempo, toda la semana, a compartir tanto el evangelio como cubrir personas en necesidad, que nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que está en necesidad y ahora están encerraditas en sus casas, necesitan esos procesos de ayuda. Y cuando yo veo que hay una iglesia que sigue activa en medio de las circunstancias que estamos viviendo, no puedo decir que no veo una iglesia en fe. Veo una iglesia en fe, una iglesia que confía, que sigue siendo de bendición, y sé que no es únicamente la mía. Conozco de amigos, hermanos, pastores y pastoras que están aún en medio de todas estas circunstancias funcionando y bendiciendo. Que quizás puede haber un sector o algunas personas dentro de la comunidad de fe que su fe se ha tambaleado con esta situación, pues seguro, yo creo que es inevitable, ¿verdad? Y por eso es bueno despertar a través de estas ondas radiales y comunicar la importancia de cómo manejar el proceso que estamos viviendo, que sé que es complicado. Y para unas familias ha sido más complicadas que para otras, ¿no? Y qué bueno que comparte eso, porque sabemos que todavía hay ciertos grupos que no han abierto, otros están, ¿verdad?, pensando abrir, pero se me viene a la mente mientras los escucho hablar, cuando Pablo están allí en aquella barca hundiéndose, le dice, ánimo, nos vamos a hundir, se va a perder lo que tenemos. Se va a perder la nave. Se va a perder la nave, pero ni uno de nosotros morirá. O sea, que hace falta gente que lleve ánimo y le diga a otros, mira, vamos a vivir momentos difíciles, de retos, pero fe, ánimo, no vamos a morir en el proceso. Y en medio de esas circunstancias puede ser que nos ocurran situaciones que no esperamos, porque luego de ese naufragio, en cuanto Pablo llegó a la tierra, le picó una serpiente. Pero eso fue motivo para que los que estaban allí creyeran que ese hombre tenía algo que decir interesantemente. Así que hay veces que sí nos van a ocurrir circunstancias que no esperamos, claro. pero ¿cómo vemos la palabra que dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor? Y cómo la podemos ejecutar.
Creo que sí, la iglesia, por lo menos que hemos tenido cerca, hemos visto una iglesia moviéndose y en acción, y confiamos en el Señor que eso sea contagioso, esa fe. Que la fe sea una pandemia. Exacto, que eso sea lo contagioso y que se contagie al cuerpo de Cristo, porque yo creo que en momentos como este es donde más hace falta que se levanten voces con fe y con insistencia de que Dios está en control, aun cuando nosotros no lo podemos estar. Este es el tiempo de esa voz profética que necesitamos, y de una iglesia que se levante con la autoridad del Señor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. La fe no puede ser remedial, debe ser vivencial. Eso es así. La fe sin obras es muerta. Eso es. Vamos a aprovechar, vamos a compartir la canción de Jacobo. Tenemos una situación leve con la parte de la transmisión de televisión. Sí. Bien. El otro evento es la entrevista con Yulisa. Sí. Y para hacer un reset, vamos a aprovechar compartir la canción. Okay. Y como ha estado suculento el tema, pastor, agradecemos siempre, ¿verdad?, la asistencia del pastor Hernando Steidel y las palabras que siempre están como que en balance, ¿verdad? Se puede decir la verdad sin pisar los callos. Nando, pastoreas una iglesia hermosa allí en Calley. Estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley. Esta Semana Santa pasada fue una semana gloriosa donde vimos a los hermanos compartir con todo el proceso y toda esta circunstancia, pero cuántos hermanos decían qué bueno poder vernos y poder estar juntos. Así que allí estamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la salida de Guabate, allí bien cerquita de esa salida, y puede buscarnos en Facebook, en YouTube y en todos los demás lugares bajo Catacumba 9 o Catacumba de Calley. Así que para nosotros siempre es una bendición estar aquí en Nueva Vida y que el Señor les cubra y les guarde durante toda esta semana. Igualmente. Esto es. Gracias, Pastor Hernando Steidel. Señoras y señores, Jacobo Ramos ahora, a pesar de la lluvia. Eso es.